Así es que, hermanos, esta escritura, hermano, que acabamos de leer, dice: no daré al Señor nada que no me cueste. Y fíjese, el rey David, hermano, allí cuando él hablaba eso era porque él acababa de fallarle al Señor. Él censó al pueblo de Israel y se le contó como pecado porque fue de desconfiar, ¿verdad?, en lo que Dios había hecho con él, porque no era por el ejército que él tenía, sino era por la mano de Dios que lo defendía y ayudaba y le daba las victorias al pueblo de Israel. Y en la consecuencia de esa falla, el profeta Gad le dice que tiene que hacer un altar y ofrecerle sacrificios al Señor. Y en eso, ¿verdad?, pues él le dice, le dice de quién tenía que, dónde debería de hacer el sacrificio. El sacrificio era de la propiedad de Aurera, ¿cómo se llama? Aurana. Y Aurana, ¿verdad?, le ofrece a David la propiedad sin que tenga que pagar ni un 5. Sin ni un 5, él se la estaba dando al rey para que hiciera lo que tenía que hacer. Pero David, hermano, como tenía él ya un conocimiento, una relación con Dios, él dice: ¿sabes qué? Está bien, pero me tiene que costar. Lo que yo voy a hacer para el Señor me tiene que costar a mí. No puede ser algo que es dado nomás así a la fácil, porque cuántas las veces ahora que tenemos, los que tenemos hijos, sabemos que cuando nosotros les damos a nuestros hijos cosas, pues muchas de las veces, y si no la mayoría de las veces, no aprecian lo que se les ha dado, ¿verdad? Y David sabía lo que era el costarle para poder, hermano, ofrecerle a Dios, y sabía que lo que él tenía que hacer para Dios le tenía que costar en su vida, en su carne. Y muchas veces, hermano, en nuestra vida también, hermano, aunque sabemos, ¿verdad?, que es por gracia, ¿verdad?, y no es por obras. No es que nosotros podamos ganar la salvación, no es que nosotros podamos pagarle a Dios por la salvación, no, porque es por gracia, es algo que Dios nos dio. Pero en cuanto a la fe, el caminar, el ofrecerle a Dios, sí nos tiene que costar, hermano. Y cuando hablamos de costar, estamos hablando, hermano, ¿verdad?, ¿verdad?, del tiempo que nosotros tenemos a Dios, el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios. Allí David tuvo que ofrecerle un sacrificio económico, pero a la misma vez, ¿verdad?, tuvo que ofrecerle un sacrificio donde también tenía una ovejita que tenía que sacrificar también de su propio ganado. Y obviamente pues todo eso a él le había costado trabajo, quizás esfuerzo, qué sé yo, pero era de él, era su propiedad. Y así nosotros, hermano, hay cosas que nosotros tenemos que se pueden ofrecer a Dios para poder agradar a Dios o poder ponerlo delante de Dios de una forma como es nuestro tiempo, ¿verdad?, nuestro tiempo que le dedicamos en la oración, a la lectura de la Biblia, el ofrecerle, ¿verdad?, un sacrificio sincero delante de Dios. Porque para David pudo haber sido fácil ofrecerle a Dios de lo que le había dado a Urana, ¿verdad?, a él, y pudo haberlo tomado y dijo: pues de aquí. Pero él sabía y conocía el corazón de Dios, que le tenía que costar a él. Vemos el ejemplo también de Abel y Caín, como Abel y Caín pues también los dos ofrecieron, ¿verdad?, un holocausto al Señor, una ofrenda al Señor. Pero Dios se agradó de una y no de la otra. ¿Por qué? Porque Dios mira lo interno del corazón. Las finanzas que nosotros depositamos aquí, hermano, usted y yo sabemos que tiene que ser con alegría, porque Dios ama. O sea, todo lo que nosotros hacemos para el Señor, incluso el evangelizar, hermano, Dios aceptará nuestra ofrenda si lo hacemos con entendimiento, esmerándonos. Una ofrenda, hermano, que representa un sacrificio, pero sincera delante de Dios, y nos tiene que costar, hermano.
Y hay veces que nos tiene que costar el negarnos a nosotros mismos, tiene que costar, hermano, nosotros poner, ¿verdad?, nuestra fe completa, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo. Hay veces que vamos a ver, ¿verdad?, la necesidad de nuestra vida y el Señor te está impulsando a través del Espíritu Santo que hagas cierta cosa y dices, pero esto, pero lo otro, y ves todo lo que está alrededor. Pero si tú se lo ofreces a Dios con todo tu corazón y te cuesta el ofrecerle, obedecerle a Dios en ese momento, ese es considerado como un sacrificio delante del Señor. Obediencia también, ¿verdad? Nuestro sacrificio tiene que ver a la obediencia a la palabra de Dios. El obedecer es una de las cosas más difíciles, hermano. El obedecer, el estar escuchando la voz de Dios, el oír el mensaje de Dios y ponerlo por obra, porque no es de los que nomás oyen la palabra de Dios, sino los que ponen por obra la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas, que no entre por un lado y se salga por el otro, porque eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es cuando sinceramente nosotros de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, ponemos todos los sentidos en lo que estamos haciendo para agradar a Dios. La obediencia es una forma de poder nosotros, ¿verdad?, ofrecerle sacrificio al Señor. El servicio, el amor que nos damos los unos a los otros, hermano. Créame que el Señor no es que se le olvida algo que usted y yo hacemos para otra persona, porque usted sabe que nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra, hermano. Somos, ¿verdad?, dice, miembros de Cristo. Somos los miembros, unos hacemos una cosa, otros hacemos otra cosa, pero todo es en ofrenda y para que sea un olor fragante delante de su presencia. Es como un sacrificio, pero ahora los sacrificios no son como David, ¿verdad?, que quería poner un altar en ese momento, poner una ovejita y allí, hermano, no, es algo, ¿verdad?, ahora que es nuestra vida, nuestra devoción, nuestra entrega, todo nuestro ser, ¿verdad?, que nuestro ser, ¿verdad?, esté buscando ansiosamente las cosas, el agradar a Dios. Ese es nuestro culto racional, dice la palabra de Dios. Es nuestro servicio a Dios, hermano, que ahora nosotros, hermano, le ofrezcamos al Señor, ¿verdad?, con nuestro raciocinio, ¿verdad?, con nuestro entendimiento, ahora podamos poner, ¿verdad?, como sacrificio al Señor y obedeciendo su palabra y creyendo en Él. Amén. A su nombre, hermanos. Y eso nos debe de costar, hermano, es la fe. Diga, es la fe, hermano. La fe es la que nos va a costar el creerle a Dios, hermano. Ahorita nuestro hermano leía en el capítulo 5 de Romanos cuando empezó. Mire, vamos ahí en el capítulo 5 de Romanos, o yo se lo leo, dice: justificados pues por la fe. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Que la única manera que usted y yo podemos ser justificados delante de Dios es si le creemos a la palabra del Señor, es si le creemos a Jesús. ¿Y cómo mostramos que le creemos a Jesús, mis hermanos? Obedeciendo la palabra de Dios. Eso es la justificación. Entonces, cuando nosotros, hermano, por medio de la fe o por medio sinónimamente de la obediencia, mostramos a Dios que le amamos y que le creemos, y a consecuencia de andar en esa justificación de Dios por medio de la fe, entonces nosotros somos justificados delante del Señor. Entonces, qué importante, hermano, es que nos cueste, hermano, nuestra fe, nuestra devoción, lo que estamos, hermano, nosotros haciendo para el Señor, porque debe de ser, hermano, ¿verdad?, agradando al Señor, no agradándonos nosotros mismos. En una ocasión, si usted ve en Malaquías, allí los sacerdotes del pueblo de Israel empezaron a ofrecerle al Señor sacrificios, y Dios, o sea, Dios Todopoderoso
En el último capítulo los exhorta, los reprende, no los exhorta, los reprende. ¿Sabe por qué, hermanos? No voy a hablar del dinero, hermano, estoy hablando nomás del dinero, estoy hablando del corazón, de lo más interno, hermano. Era porque estaban ofreciendo sacrificios, sí estaban dando el diezmo, sí estaban dándolo, aunque el Señor no lo tomó por diezmo. Sí daban la 10ª parte de sus ovejas, lo que ellos ganaban y todo, pero ¿sabe qué estaban dando, hermano? Lo cojo, lo que no querían, y no le estaban dando lo más gordo, lo más bonito, lo más robusto, hermano. Ok, ahorita no estamos hablando de lo económico, estamos hablando de todo en general, hermano. Porque si hay algo que le agrada a Dios es cuando nosotros, hermano, le damos de lo que nos cuesta a nosotros, hermano. Y nuestra vida cristiana, hermano, sí hay un costo. El costo es creerle a Dios, hermano. Creer que Él es verdadero y que está alrededor. Por eso cuando usted lee esa escritura que dice el principio de la sabiduría, ¿qué es? O sea, para que tú y yo tengamos sabiduría en el Señor, tienes que creer que Dios anda alrededor de nosotros, que nos anda mirando, nos anda cuidando, nos anda, está viendo a ver quién le ora, quién le pide. También está viendo, hermano, nuestras actitudes, lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos, hermano. Él no está listo para... Ahorita estamos viviendo una época tan hermosa, hermano, que se llama la época de la gracia, donde Dios nos ofrece salvación, nos ofrece abundancia, hermano, de sabiduría, de inteligencia, dice la palabra de Dios. Que dice ahí parece ser que es en Isaías, dice que 33:3, que en aquellos días, ¿verdad?, el Señor iba a ver en aquel tiempo abundancia de sabiduría, de inteligencia, iba a haber abundancia de salvación, y eso es todo solamente a través, ¿verdad?, de la sabiduría, de la inteligencia, de la palabra del Señor. Y ahorita ese es el privilegio que nosotros tenemos, que Dios no nos va a castigar como castigó a David en ese momento. Pero David sabía que para poder llegar a Dios tenía que ofrecerle algo que le costara en su vida. Mire, vamos a la justicia de Dios en el capítulo 3 del libro de los Romanos, hermano, del versículo 21. Habla de la justicia de Dios. ¿Y por qué es importante, hermano? Porque aunque la gracia era gratuita, pero responde a un costo altísimo del Señor. ¿Sabe que el Señor le costó algo muy grande para que usted y yo pudiéramos tener redención en todo lo que estamos haciendo, hermanos? Le costó su vida, su sangre. Ese sacrificio en la cruz del Calvario le costó al Señor, hermanos. Y por eso nosotros estamos aquí, no estamos porque somos pueblo de judío, no, somos pueblo de Dios, pero no es porque estemos bajo los pactos del Antiguo Testamento, no, fue porque Jesús murió por nosotros, por toda la humanidad. Y por eso dice que cuando Él vino a los suyos no le recibieron, no creyeron en Él, lo mandaron crucificar, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de... ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios, a su nombre, hermanos. Estamos ahí en el 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús, testificada por la ley y por los profetas. O sea, que antes de que Jesús naciese ya estaba prevista esta profecía de que iba a venir la justicia de Dios a este mundo. O sea que era anunciada que un día iba a venir este Mesías y iba a hacer justicia por cada uno de nosotros. El 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús tuvo que pagar el precio, hermano.
Él tuvo que pagar un altísimo precio para que usted y yo pudiéramos, y ese es algo que en veces se menosprecia, hermano. Porque hay muchos que dicen, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer? Porque pues el Señor pagó el mayor precio, hermano. Lo que nosotros hacemos, hermano, no se compara, hermano, a lo que el Señor Jesucristo hizo para justificar a cada uno de los que estamos aquí. Y eso es tremendo, hermano. Dice que Él se hizo pobre para enriquecernos, amén. Y aquí dice, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos. O sea, tuvo que haber un precio. ¿Por qué? Porque todos, dice, cuando dice todos, judíos, gentiles, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. No había ni uno bueno. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. ¿Qué representa la sangre? La sangre, ¿verdad? Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de ¿qué? De pecados. Jesús tuvo que derramar su preciosa, limpia sangre sin pecado, sin mancha, de lo mejor que tenía Dios ahí, hermano. Mejor sacrificio para que usted y yo pudiéramos tener redención en el Señor Jesús. Qué precioso, hermano. Y no se nos puede olvidar eso, hermano. El otro día que tomamos la cena del Señor, hermano, con nuestros hermanos, créame que siempre que la tomo, hermano, es una experiencia en el Señor. ¿Por qué? Porque te hace pensar, te hace recordar lo que el Señor hizo, hermano. Por eso cuando pasan el pan sin levadura, o sea, el pan sin levadura representa, ¿verdad? Un pan sin pecado, porque la levadura representa el pecado simbólicamente. Y cuando el Señor, ¿verdad?, hablaba de que se debe de hacer sin levadura, es sin pecado, sin mancha. Jesús no tuvo pecado, no erró, no hizo errores, nunca falló a la ley. Nosotros sí. Nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, nosotros todos merecíamos la muerte y no ser perdonados. Pero Jesús, hermano, Él no. Por eso es necesario que cuando se haga esa cena, ¿verdad?, del Señor, que no tenga nada de levadura el pan, porque simbólicamente representa a Jesús. Y cuando nosotros nos comemos, estamos comiéndonos el cordero, el sacrificio, recordando lo que Dios hizo, hermano, en nosotros. La sangre, ¿verdad?, el vino representa lo que Dios hizo cuando derramó su sangre, hermano, por nuestros pecados. Y eso es tremendo, hermano, aunque lo conocemos, pero es importante que no nos olvidemos el precio, hermano, que Dios pagó por cada uno de nosotros, hermano. Por eso cuando David, hermano, dice, no ofreceré sacrificio que no me cueste. Si él hubiera tomado de lo que le daba el varón a Aurana, pues qué fácil, pudiera haberlo ofrecido, pero no le costó. Y si hay algo que nosotros ahora, hermano, quiero recalcar, es que nos tiene que costar, hermano. No porque nos vean, incluso, ¿verdad?, cuando vinimos a ofrendar, no para que sepa tu mano derecha lo que ofrendó tu mano izquierda. No, ahí usted y yo, hermanos, tenemos que hacerlo para el Señor, a su nombre, hermanos. Y por eso, hermanos, nos tiene que costar, hermano, el agradar a Dios, el hacerlo por fe, el hacerlo con convicción, el hacerlo, ¿verdad?, con un agrado hacia el Señor. Allí mismo dice, en la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que Él es el único que puede justificar, porque hay otra escritura que vamos a leer. Hay muchos que quieren ganarse el cielo, hermano, haciendo obras, pero no leen la Biblia. Hay muchos que dicen creen a Dios, pero no van a la iglesia. Hay muchos que dicen creen en Dios, pero no oran a Dios, no buscan a Dios mientras que pueda ser hallado, porque cercano está el Señor. Mientras dice cercano está el Señor, que le podemos palpar. O sea, Dios podemos palparle al Señor.
Y por eso es muy importante entender, hermanos, que no, la salvación no se gana por las obras, sino es en la fe. Es creyendo la palabra de Dios y obrando. No es decir, bueno, yo no necesito ir a la iglesia y voy a dar a los pobres, voy a dar a los acá en las necesidades, voy a tratar de hacer esto, voy a tratar. No, no, no. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. No hay otro mediador entre los hombres y Dios sino Jesucristo. A su nombre, hermanos. Muy importante ese paso, hermanos. Dice salvación de gracia y buenas obras. Efesios capítulo 2, libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí mismo está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Es creer en Jesús, hermano. La gracia es lo que recibimos del Señor, pero es por medio de la fe, el creerle a Jesús, que nosotros somos salvos. A su nombre, hermanos. Porque no es primero por las obras, no. Es primero reconociendo lo que Dios nos ha dado en la cruz. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero tiene que creer ¿en quién? En Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Y por eso, hermanos, muy importante, hermanos, reconocer de dónde viene, ¿verdad?, lo que hemos recibido. Y eso no se compra. Dios nos lo dio gratuitamente. Él de su misma voluntad vino y murió por nosotros. Entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos ganar el cielo, hermano, por nuestras obras sin Dios. Tiene que ser en Jesús, en creerle en Jesús, y luego lo que Él nos enseña, eso obrar. Por eso una de las cosas que dice la Escritura es que sin Él nada vamos a poder hacer. ¿Verdad que sí dice eso, hermanos? ¿Por qué? Porque lo necesitamos a Él, hermano. Necesitamos al Señor Jesús. En todo lo que hacemos necesitamos a Él, creerle a Él y obedecerle a Él. Por eso dice que si nosotros que somos malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto hay más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Dios sí es bueno, hermano. Y si nosotros hacemos obras buenas, hermano, consideradas, cuando llevamos una despensa a una familia necesitada, cuando, como el día de ayer, que fuimos y hablamos a las personas y les presentamos el evangelio. ¿Quién es bueno, hermano? Dios, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios está dentro de nosotros. A su nombre, hermanos. Él nos impulsa a hacer estas obras. No podemos darnos la gloria a nosotros, hermano. No es a nosotros, sino a su nombre damos la gloria. Esos son los sacrificios, hermano. La obediencia a la palabra, ponernos, ¿verdad?, al camino, al servicio de lo que Dios nos está hablando y nos pide y nos demanda, hermanos. Y mientras que uno no haga esas cosas, hermano, mientras que la palabra de Dios, cuando ya la conocemos y está en nuestro corazón y no la obedecemos, ¿sabe qué? Nos trae nos quita la paz. Es hasta que nosotros ponemos por obra esa palabra que el Señor quizás nos está diciendo, mira, ahí está, ama a tu hermano, perdona a tu hermano, busca a Dios, lee la Biblia, ora, perdona, haz esto, hazlo, porque la palabra te va a hablar constantemente, nos va a hablar a nuestro corazón, hermano. Y no es hasta que nosotros decimos, sí, Señor, te voy a obedecer, te voy a hacer lo que tú me estás diciendo, como tú me lo estás pidiendo, porque estás dentro de mí. Ahora la palabra de Dios, hermano, dice que ya no la iba a escribir en tablas, sino que ahora la iba a escribir ¿dónde, hermano? Dentro de nuestro corazón.
Y es hasta que nosotros, hermano, atendemos a la voz de Dios, obedeciendo la palabra, que mostramos fe. Y cuando nosotros le mostramos fe, hermano, cuando nosotros obedecemos y ponemos en servidumbre, hermano, son esos sacrificios de los que Dios se agrada, hermanos. Cuando lo hacemos de todo corazón, reconociendo el por qué lo hacemos y a quién se lo hacemos. Amén. A su nombre, hermanos. Estamos ahí, hermano. Bueno, ya dijimos, gloria al Señor. Nuestra fe, hermano, va a ser probada constantemente, porque la fe, hermano, tiene que ser probada. Y muchas veces pensamos que no sabemos cuánta fe tenemos, hermano. Y yo le voy a decir a usted que yo puedo saber qué tanta fe tengo, hermano. ¿Y sabe cuándo sabemos? Cuando pasamos pruebas, cuando somos probados, cuando estamos probando y nos está yendo pero fuerte. He usado este ejemplo y se goza el hermano Fabián cuando lo uso, lo voy a usar ahora. Hay veces, hermano, que parece que estamos en un horno, hermano, asándonos adentro en el horno, pero del horno, hermano, hay veces que caemos en la estufa, hermano, y estamos, ay, duele, pero ahí estamos esperando en Dios que obre poderosamente. Y hay veces que después de ahí caemos a las brasas, hermano, que no se apaga el fuego, hermano, en la prueba, la lucha. Pero el que está conectado con Dios está esperando en el Señor, hermano. Está esperando en su providencia, está esperando, y eso Dios lo toma como un sacrificio. Y hay veces, hermano, que no pasamos la prueba cuando estamos en lumbre, hermano. Y ahí, hermano, es cuando el Señor nos muestra a nosotros y lo vemos nosotros qué nivel de fe tenemos, hermano. ¿Por qué tuvo que pasar Israel 40 años en el desierto dando vueltas, hermano? Porque no pasaban la prueba, hermano. Y hay veces que nosotros estamos dando vueltas, hermano, vueltas en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos pasado la prueba. Todavía nos lastima cuando alguien no nos saluda. Todavía, hermano, cuando alguien habla mal de nosotros, guardamos esas amarguras en nuestro corazón. Cuando nosotros, ¿verdad?, dice que no dejemos, ¿verdad?, que ni una raíz de amargura brote en nuestro corazón, porque es dañino, daña nuestro ser interior, nuestra conciencia, nuestra alma, nos quita la paz, hermano. Y después, a consecuencia de esa amargura, hermano, podemos dañar a otros, hermano. Por eso es la palabra, el creerle a la Dios, hermano, el sacrificar, ¿verdad?, nuestra carne, hermano, el morir, ¿verdad?, a esos sentimientos que muchas veces nos traicionan, hermano. Dice que el corazón es engañoso, ¿verdad?, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo, el Señor, que escudriño los corazones. Él es el que sabe, hermano, lo que está pasando en nosotros, hermano. Él sabe, hermano, qué ofrenda le estamos ofreciendo al Señor. Y nos tiene que costar, hermano. ¿Verdad que sí nos tiene que costar, hermanos? ¿Cuánto les gusta agradar a Dios, hermano? Es que necesitamos, hermano, agradar a Dios, hermano. David, hermano, si no hubiera entendido, hermano, en ese momento, si él le hubiera dicho, dame esa propiedad, dámela. Al cabo que me la dieron y la voy a usar. Pero no le estaba costando nada. Era una propiedad ajena, hermano. Tenía que doler a su carne, hermano. Tenía que dolerle. Tenía que doler, ¿verdad? Y eso es una gran verdad, hermano. Es un principio de Dios. El principio de que nosotros demos darle a Dios de donde más nos duele, hermano. Hay veces que puede ser lo económico, hermano. Ahí sí, lo económico es parte de agradar a Dios. Más Dios le pidió a su pueblo el 10%, hermano. Y muchas veces no es porque nos miren, o porque diga el pastor, o porque diga fulano, sutano. No, hermano, este compromiso es con Dios, hermano. Y el diezmo, hermano, es por revelación, hermano. Yo le voy a decir, yo por mucho tiempo yo no lo hacía, hermano, por mucho tiempo, porque cuando yo empecé, ahí donde empezamos, no creían en el diezmo por muchos años, hermano.
y que no, y que no, y que no, y me daban las escrituras y las sabía al revés y al derecho, pero de repente hubo un cambio, clic, así, y dije, espérense, pero tuve que ver, hermano, que cuando uno lo hace con todo su corazón, Dios prospera, Dios aumenta, Dios hace lo que tiene que hacer allí, hermano. Y por eso, hermano, lo hacemos. No, yo les voy a decir una cosa. Por eso el Señor dice: probarme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Y eso viene por convicción personal, hermano. A su nombre, hermanos. Allí hay otra escritura, hermanos. Allí, ¿dónde estábamos? Oh, sí, en Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Pero la fe, ¿qué dice? Es mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, hermano. Aún el dinero que nosotros depositamos, gloria a Dios, pero eso no es lo más importante para Dios, hermano. ¿Sabe qué es lo más importante para Dios, hermano? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es lo más importante para Dios. Así como el venir aquí a la iglesia es lo más importante en lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios, nuestra devoción, nuestra entrega, el abrir nuestro entendimiento, decir: Señor, quiero oír algo de ti para que yo lo pueda usar para glorificarte. Quiero de ti, Señor. Venimos a buscarte, Señor. Y eso es importante, hermano. ¿Por qué venimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y dice que, ¿verdad?, que la fe es mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Primera de Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará en la prueba, en la lucha. Ahí se va a manifestar, hermano, el por qué lo hacía. A su nombre, hermanos. El que está con el Señor siempre va a estar con el Señor. Pero aquellos, ¿verdad?, que cuando la prueba viene y no tiene suficiente fe en su corazón, suficiente, entonces, o verdaderamente no ha confiado en Dios como se debería de confiar, se va a manifestar. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude. Gloria al Señor. La relación entre la fe y las obras, allí en Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí está haciendo una pregunta a Santiago. O sea, yo puedo tener obras, pero no creo en Dios. Es lo que estábamos hablando hace rato. Hay muchos ricos, hay muchas personas que ayudan, que bendicen, que hacen las cosas, pero dice: ¿podrá esa persona que tiene obras pero no tiene fe, puede salvarle? Y luego dice el 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, tú ves la necesidad de tu hermano, de tu hermana que tiene necesidad, pero lo único que le dices: ánimo, hermano, pero no le ayudas, no le das lo que necesita. Dice: ¿aprovechará esto? Porque podemos decir, ¿verdad?, somos hermanos, pero no hicimos nada. Luego dice el 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, tiene que haber obras para que esté viva nuestra fe. Amén, hermanos. O sea, en nosotros tenemos que manifestar la fe con las obras ¿de quién? De Jesús. Así también la fe,
Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, luego dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por las obras. Ese es nuestro sacrificio. Nos tiene que costar, hermano, nuestra fe. Tiene que costar el obedecer a Dios, el creerle a Dios, hermano. Por eso la palabra de Dios, ahora que está en nuestros corazones, hermano, es la que nos ayuda, la que nos alienta, la que nos fortalece. Y hay otra escritura donde dice que ahora ya no andamos por vista, hermano, sino por fe. O sea, nuestros ojos literales nos pueden engañar, hermano, de lo que está al frente de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer cualquier cosa, cambiar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Detrás, hermano, de lo que usted y yo podamos alcanzar a ver, hermano, está un mundo espiritual tremendo, hermano, donde hay de todo, hermano. Pero Dios, hermano, Dios es el que nos da la victoria en todas nuestras luchas, hermanos. Y por eso tenemos que poner nuestra fe en el Señor, para que Él obre, se mueva. Dice que fe mueve la mano del Señor. Cuando tú le crees, cuando tú esperas en el Señor se manifiesta. Amén. Ahorita estaban cantando ese canto donde dice donde no quería irse de su presencia. Ese canto que dice, no me acuerdo cómo decía, pero me estaba gozando con él, que si su presencia no va con ellos, que no los sacara de ahí. No sé si era ese el canto, pero sí. Pero dice así, mire el 19: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sabe cómo vamos a perfeccionar nuestra fe, hermanos? Obrando, hermano, obedeciendo al Señor. Es como lo vamos a ir perfeccionando, hermano. Por eso le digo, ese es el rótulo de nosotros. Cuando nosotros pasamos luchas, pruebas, cuando sentimos, ¿verdad?, esas cosas que vienen en nuestra vida y que medio pensamos que no sabemos qué tenemos que hacer, pero ahí está el Señor, no se va. Y hay veces, hermano, que hacemos lo incorrecto, como David lo pudo haber hecho, pudo haber tomado de lo que se le estaba dando, hermano, pero dijo, no, a mi Dios no le agrada eso. A mi Dios, para ofrecerle a Dios, nos tiene que costar. Y hay veces que nosotros, hermanos, estamos enfrentados en una situación y muchas veces en lugar de correr al Señor, corremos, ¿verdad?, a donde no debíamos de correr, hermano. Y a consecuencia de eso, hermano, nos viene mal, hermano. Imagínese que David, hermano, en ese momento hubiera ofrecido algo que no le hubiera costado. Yo creo que su sacrificio en ese momento, todo lo que había hecho, todo lo que estaba viviendo en ese momento, ¿verdad?, de la mortandad del pueblo de Israel por haber pecado contra Dios, no hubiera cesado, hermano. Y muchas veces es lo que pasa en nuestra vida, hermano, que muchas veces queremos que haya un cambio, que haya algo diferente en nuestra vida, y dice, pues yo ya le oré al Señor, ya le pedí al Señor, pero ¿cómo le estamos pidiendo al Señor, hermano? Yo he oído mucho de eso, hermano. Y créame, hermano, que muchas veces es porque no nos ha costado, hermano. No nos ha costado el obedecer a Dios. No hemos puesto nuestra fe en Dios. Hay veces que hasta arrepentirnos tenemos que hacerlo, hermano. Humillarnos y pedirle perdón. Y hay veces que tiene que ser con ayuno y oración, hermano. Por eso esas herramientas, esas armas de nuestra milicia, que dice que no son carnales, son espirituales, hermano.
Y esas armas destruyen fortalezas, pero para aquellos que las creen, hermano. Por eso un ayuno, hermano, quebranta toda ligadura, dice, de impiedad, quebranta yugos, pecados. Pero tenemos que arrepentirnos, hermano. Y eso no es lo que todos pensamos. Vamos a ir a la iglesia, como que vamos a la iglesia, pero no hay un sacrificio vivo. No hay un sacrificio verdadero, un sacrificio donde lo ponemos todo ahí, Señor. Porque aquí usted me ve como hombre, pero es la palabra de Dios, hermano. Esto es lo que le agrada a Dios, hermano. Un sacrificio sincero, un sacrificio sin nada alterado. Que yo pienso, que yo creo, no. Tenemos que acercarnos y decirle: Señor, aquí lo dejo todo, Señor. Perdóname, Señor, te he fallado. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. He pecado contra todos aquellos que están alrededor de mí. He hecho lo malo delante de ti, Señor. Tú ahorita, si yo vengo y te alabo, yo sé que no me vas a escuchar porque no me he arrepentido, Señor. Por eso lo dejo todo en esta hora. Me tiene que costar. Tengo que cambiar, tengo que hacer un cambio en mí. Tengo que oír la voz de Dios. Y yo sé que el Señor, así como tuvo misericordia de David, hermanos, dice que paró la mortandad, hermano. Paró todo aquello que se había traído David por ver pecado. ¿Sabe qué ocasiona el pecado? La muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando nosotros no pedimos al Señor, no sacrificamos al Señor, no puede haber perdón de pecados. Tenemos que ponerlo todo y decirle: Señor, perdóname. Porque podríamos encontrarnos como aquel hijo pródigo, como mencionaba ahora nuestro hermano Fabián. El hijo pródigo malgastó todo lo que tenía y le comenzó a faltar. Llegó hasta lo peor, llegó hasta lo más bajo. Y no fue hasta que él se recordó, fíjese, de quién era su padre y cómo comían sus siervos en su casa y cómo había abundancia de provisión en esa casa, que dijo: voy a regresar, le pediré perdón a mi padre. Y fíjese que cuando él le pidió perdón, le dijo: Padre, ya no soy digno de que sea tu hijo, hazme como uno de los que están allí. O sea, un arrepentimiento sincero. Pues la palabra de Dios tan hermosa. Fue hasta que le dijo: no quiero lugar, no quiero nada, solo quiero estar en tu casa como uno de tus siervos, de esos que trabajan. Y su padre dijo: oh, no, traigan el mejor vestido, traigan lo mejor de lo mejor, vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Ese es Dios, ese es Dios. Eso es Dios, eso es conocer a Dios, hermano. El saber arrepentirte, humillarte y decir: Señor, he causado tanto mal a mucha gente con mi actitud, con lo que he hecho, como lo he hecho, pero hoy día lo pongo todo sinceramente delante de ti y necesito de ti, Señor. ¿Alguien cree que el Señor puede hacer algo en este día, hermanos? Yo sé que Dios puede sanar. Aún posiblemente hay heridas en alguien en este día que fueron hechas por otras personas. Dios puede sanar esas heridas también. Por eso en este día yo lo voy a invitar que nos pongamos de pie, que nos pongamos de pie y quizás en este día haya personas que vienen y quizás les ha faltado sacrificar a Dios de la manera que el Señor quisiera ver de nosotros, pero no han podido. Hoy día el Señor está aquí
Y así como Él obró en David, puede obrar en cada uno de nosotros. Amén. Así es que voy a invitarlos a orar, hermanos. Si alguien gusta pasar en este día, lo invito. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y que el Señor se lleve la gloria en el nombre de Jesús. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo tengo fe en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, Sé que va a hacer muchas cosas, en lo Señor. que harás en mí. Quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, desciende tu poder en lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Yo tengo fe en ti. en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar con tu presencia, desciende tu poder. Yo tengo fe en ti,